Bienvenidos al canal Cesar y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. La Feria CES 2026 está a tope. Y como siempre es una locura de anuncios. Pero entre tanto ruido hay una marca, Onkyo, que celebra sus 80 años. 80 años, se dice fácil. Totalmente. Y para celebrarlo lanzaron una nueva línea de amplificadores, la serie Muse. Los dos primeros, el Y50 y el Y40, a simple vista, parecen iguales. Dos cajas elegantes, compactas. Idénticas. Pero con precios distintos. Y ahí es donde empieza nuestra misión de hoy, ¿no? Vamos a ser de detectives, a ver las pistas que nos dejó Onkyo en sus comunicados para resolver el misterio de qué los separa realmente. Me encanta esa idea, porque es justo lo que hace falta. En una feria como el CES, todo es rapidísimo, los titulares simplifican demasiado. Nuestro trabajo es ir más allá de esa primera impresión y meternos en los datos duros, en lo que la marca publicó oficialmente. Claro. Queremos entender no solo qué es diferente, sino por qué importa y, bueno, para quién es cada amplificador. Porque Onkyo aquí parece que nos está preguntando algo sobre el futuro del audio en casa. Bueno, pues vamos a desglosar esto. Y como en toda buena historia de detectives, hay que empezar por la primera pista que no cuadra. Estaba revisando las notas y hay un solo número sobre el Y40 que me hizo decir, un momento, aquí hay algo raro. La potencia seguro. La potencia. Con el hermano mayor, el Y50, todo claro. Onkyo, los medios, todos dicen 250 watts a 4 ohmios. Potente, directo. Sin discusión. Exacto, con el Y50 no hay misterio. La cifra es la que es sólida y consistente. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Apenas anunciaron el Y40, casi todos los medios, hasta gigantes como Watt Hi-Fi, salieron a decir que daba 150 watts a 4 ohmios, que es una cifra muy respetable. Muy respetable, ¿sí? Pero, ¿esa es la verdad? Lo fascinante aquí es que no lo es. Y esto demuestra por qué hay que hacer estos análisis. Cuando dejas los titulares y te vas a la fuente, a la ficha técnica oficial de Onkyo, la historia cambia. El documento de ingeniería no dice 150. Ah, no. Dice clarísimo, 125 watts a 4 ohmios. Y a ver, 25 watts de diferencia no es un redondeo, es casi un 20% menos. Ahí te das cuenta de que no te puedes fiar del primer titular. Es una diferencia enorme. Entonces, caso cerrado para la potencia. Son 125 watts oficiales para el Y40. Pero para el audiófilo que nos escucha, estas cifras a 4 ohmios a veces son un poco optimistas, ¿no? Totalmente. Es una pregunta clave. Las marcas usan la medición a 4 ohmios porque el número es más grande, llama más la atención. Pero el estándar de oro, la prueba de fuego, es la medición FTC a 8 ohmios. La más rigurosa. La más rigurosa. Mide la potencia continua en todo el espectro de frecuencias y con una distorsión bajísima, por debajo del 0.08%. Es la cifra que te dice el músculo real del aparato. Y bajo esa norma, el Y50 da 125 watts sólidos y el Y40 75 watts. Esas son las cifras que de verdad importan. Ok, el misterio de la potencia es la primera gran pista. Y ya dice mucho. Pero si les damos la vuelta y miramos el panel trasero, las pistas se vuelven todavía más claras. Y lo primero que me salta a la vista es la entrada para el tocadiscos, la entrada a fono. Es que esa es una de las diferencias que, digamos, define el alma de cada uno. El Y50 tiene una entrada fono súper versátil. Es compatible con cápsulas de imán móvil, las que son las más comunes, pero también con las de bobina móvil, las MC. Ah, y eso es un salto importante. Más refinadas, más detalladas y, sí, más caras. Es Onkyo diciéndole al dueño del Y50, sabemos que te tomas el vinilo en serio. O sea que el Y40 se queda solo con lo básico, con Se queda con lo más habitual, que no es poco. Su entrada fono es solo para Cubre el 95% de los tocadiscos del mercado. Perfecto. Pero te cierra la puerta a ese universo de cápsulas MC, a menos que compres un preamplificador externo, claro. Entiendo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Quién es el usuario de cada uno? El Y50 es para el aficionado que ya tiene o aspira a tener un equipo más avanzado. El Y40 es para quien quiere una solución excelente y directa para su tocadiscos actual. Muy claro. Siguiendo con las conexiones, veo que ambos tienen HDMI, algo que en un amplificador estéreo siempre me resulta curioso. Sí, ya es casi un estándar de conveniencia, ¿no? En el Y40 es simple.
pero en el Y50 parece que intentan algo más ambicioso. Totalmente. El Y40 tiene lo que decíamos, un estándar de conveniencia, un puerto HDMI con ARC. Es la solución perfecta para el sonido de la tele. Un solo cable y listo. El audio de Netflix o de los videojuegos suena por tus altavoces. Y controlas el volumen con el mando de la tele. Sí. Súper práctico. Simple, limpio, eficaz. Suena genial. Entonces, ¿cómo mejora el Y50 a algo que ya parece tan bueno? Va un paso más allá en esa lógica de ser el centro del sistema. No solo tiene la salida HDMI ARC hacia la tele, sino que además le añade una entrada HDMI. Ah, ok. Esto lo convierte en un pequeño conmutador de video. Puedes conectar tu consola o tu Blu-ray directo al Y50. Él extrae el audio en alta calidad y le pasa el video intacto a la tele. Simplifica el cableado. Entonces, si conectamos las pistas, el Y50 no es solo más potente, se está perfilando como un verdadero centro de control. Y veo dos detalles más que refuerzan esa idea: los bajos y la ecualización. Exactamente. Primero, la salida para subwoofers. El Y50 tiene un conector RCA dedicado para un subwoofer activo. Montar un sistema 2.1 es facilísimo. Crucial para películas. Y para mucha música también. El Y40 no tiene esa salida dedicada, solo una salida preamplificada estéreo que, bueno, se podría usar, pero no es tan directo. Entiendo lo del subwoofer, es una ventaja muy clara. Pero hablemos de la ecualización de sala. El Y50 incluye el Onkyo Room EQ. Seamos honestos, ¿no es esta una de esas funciones que muchos puristas terminan apagando? Entiendo el escepticismo, de verdad. Y sí, en salas tratadas acústicamente, muchos prefieren el sonido puro. Pero en una sala de estar normal, con sus paredes, sus ventanas, la acústica puede ser un desastre. Sí, la mía lo es. La de casi todos. Y una buena ecualización como esta no inventa nada. Lo que hace es corregir problemas reales. Mide la sala y atenúa, por ejemplo, ese bajo que retumba y se come los detalles. Para el 90% de los usuarios, en un entorno real, esto puede ser la diferencia entre un sonido bueno y uno realmente preciso. Es de lo más útil que tiene el Y50. Es un gran argumento, sí. Vale, la identidad de cada uno está cada vez más definida. Lo más curioso es que con todas estas diferencias internas, las fuentes oficiales dicen que sus dimensiones son idénticas, miden exactamente lo mismo. Es un dato fascinante. Miden 350 milímetros de ancho, 99 de alto. Es un formato muy moderno tipo MIDI, que se aleja de los componentes anchos de antes. Pero aunque el traje sea el mismo, la báscula no miente. Exacto. Porque no pesan lo mismo. El Y50 marca 4.9 kilos y el Y40 se queda en 4.4. Ese medio kilo de diferencia, aunque parezca poco, en el mundo del hi-fi, es un universo. Totalmente. En este mundo, el peso casi siempre es bueno. Es como en Jurassic Park, cuando el niño coge las gafas y dice, es pesado, entonces es caro. Qué buena referencia. Ese medio kilo extra en el Y50 probablemente viene de cosas importantes. Una fuente de alimentación más robusta para entregar esa potencia extra, disipadores más grandes y, claro, los circuitos adicionales para el HDMI, la ecualización, el previo de fono. Cada gramo suma y esos gramos suelen ser mejor rendimiento. Tiene todo el sentido. El caso parece casi resuelto. Tenemos un mapa muy claro de las especificaciones. Pero siempre hay cabos sueltos, ¿no? ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Por supuesto. Es crucial entender que todo lo que tenemos ahora son primeros vistazos. Videos de gente en el stand, artículos basados en la nota de prensa. Para dar un veredicto final a prueba de audiófilos, necesitamos la siguiente fase. Y lo primero son las pruebas de laboratorio independientes. La data dura. La data dura y pura. Necesitamos mediciones de terceros que nos digan la verdad sobre la limpieza del sonido. Gráficos de distorsión. Ver cuándo el amplificador empieza a sudar. Y sobre todo, el análisis del DAC interno. El conversor. Exacto. Una medida como el CINAD nos dice cuánta basura digital, cuánto ruido se cuela en la música. Es como mirar agua bajo un microscopio para ver si es pura. Esos datos separan un buen equipo de uno excelente. Entendido. ¿Algún otro cabo suelto importante? Sí, uno que para el streaming de alta fidelidad es fundamental. La certificación Room Ready.
Roon es, digamos, el cerebro para los amantes de la música digital. Y que un amplificador de red en 2026 no lo mencione es llamativo. Las marcas suelen anunciarlo a bombo y platillo. O sea que por ahora, nada. Por ahora, lo más prudente es asumir que no la tienen. Quizás llegue con una actualización, pero hoy por hoy su ausencia es notable para un segmento del mercado. Perfecto. Entonces, si reunimos todas las pruebas, el caso está resuelto. La serie Muse no son dos gemelos. Son dos aparatos con personalidades muy distintas. El Y50 es el buque insignia, más potente y un verdadero hub de entretenimiento por su versatilidad con el vinilo, el video, el subwoofer y su inteligencia para adaptarse a la sala. Y el i40 es la versión más esencial, una solución todo en uno, elegantísima y muy competente, pero sin los extras que preparan al i50 para el futuro. La gran conclusión es que hay que mirar más allá del titular, especialmente con esa cifra de potencia, y analizar qué necesita cada uno realmente. El entusiasmo está justificado, son productos muy atractivos, pero las reseñas definitivas, esas aún están por llegar. Una imagen clarísima. Y si conectamos esto con el panorama general, volvemos a la pregunta del principio. Onkyo llama a esta línea Muse, un nombre que evoca inspiración, musicalidad. Sin embargo, su diseño es compacto, su corazón es digital y su enfoque es la conveniencia del todo en uno. Esto nos lleva a una reflexión interesante sobre hacia dónde va el hi-fi. A medida que estos dispositivos de solo añade altavoces se vuelven más potentes y sofisticados, estamos presenciando el principio del fin del tradicional rack de componentes separados. Y de ser así, ¿qué se podría perder en esa inevitable transición hacia la simplicidad?